Buenas noches, estimados aprendices. ¿Confirman si me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren muy bien. La semana pasada, como muchos se dieron cuenta, pues se llevó a cabo como tal el comité de seguimiento y evaluación para las personas que han incumplido en el proceso formativo. Dentro de ese comité se tocaron una serie de casos puntuales referentes pues a aquellos aprendices que tenían incumplimiento con el proceso. Se dictaron cuáles fueron como los tiempos para entregas de evidencias, se abrieron las evidencias y pues esto no aplica solo para las personas que, que asistieron al comité, sino que aplica para las personas que deban alguna de las evidencias que esté atrás. Recuerde que eh, muchas personas pueden estar participando en el proceso formativo y en algún momento alguna evidencia se les quedó sin presentar. Entonces es el momento para que ustedes puedan subir esas evidencias que tienen atrasadas. Están abiertas las evidencias también de transversales que han ejecutado hasta la fecha, para que lo tengan en cuenta. Actualmente he venido realizando como tal la revisión de las evidencias día a día para que tengan actualizadas sus notas y pues quienes están realizando este proceso pues lo sigan realizando y obtengan su realimentación. Yo les envié correo electrónico con la notificación. Esa notificación les llegaba a todos, así usted fuera al día en el proceso formativo, entonces le llegó una notificación al correo electrónico. Si usted va al día, pues no tiene nada que preocuparse. Si debe alguna evidencia, pues es el momento para que realicen la entrega de la misma. ¿Listo? Como les decía, están abiertas evidencias técnicas y están abiertas evidencias transversales hasta el día 13 de julio. Entonces, para que tengamos en cuenta esa fecha de finalización como tal de entrega de evidencias. Una vez se cierre esta fecha, se pasa esta fecha, pues ya nada que hacer, ¿sí? Y ahí sí, pues, digámoslo así, no puedo yo modificar la plataforma para decirles, hey, sí, pueden entregar, pueden hacer una entrega. Ya después de ese día, pues no hay más chances. Entonces, por favor, si usted está viendo esta grabación, pongámonos, cuando vea la grabación, pues pongámonos en las pilas para hacer las entregas de esas evidencias que tienen y pues que nos pongamos como tal las pilas para cumplir con esos acuerdos a los que se llegaron en ese proceso formativo. Hay muchas personas también que ya me han dicho como, profe, yo prefiero hacer traslado. Y pues, en el momento, el comité me dijeron, bueno, yo puedo ponerme al día. Y me escribieron muchas veces, como yo me pongo al día, yo me pongo al día, ¿qué hago, profe? Les abrí las evidencias y al otro día me dijeron, como, profe, no, ya quiero hacer traslado. Entonces, pues, tampoco jueguen con los tiempos de uno porque es un proceso bastante desgastante estar abriendo evidencias dentro de la ficha. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, sí, la invitación, pues, si tienen la capacidad y se dan cuenta que pueden presentarlas, háganlo. Es una oportunidad que no muchas veces se da. Entonces, realicen. A partir de ahora, cada trimestre se hará un plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento se hará eh, indicándoles por correo electrónico a quienes incumplan dentro del proceso formativo y se dará la semana siguiente, que es la que da el sistema para que usted pueda entregar estas evidencias que tiene atrasadas dentro de la ejecución del proyecto formativo. Entonces tengan en cuenta estas fechas para que luego, si ustedes son citados al comité y haya, pues, yo evidencio que se dio el plan de mejoramiento, usted no tiene cómo defenderse, pues ahí sí ya prácticamente el comité lo tomará como una deserción, ¿sí? Que usted está incumpliendo con el proceso formativo. Entonces, esta es la recomendación del momento, que traten de llevar las evidencias eh, a medida que nosotros las vamos desarrollando, llévenla a la par para que no nos atrasemos y no tengamos problemas con el desarrollo de estos. Kevin estuvo presente en el proceso de seguimiento y pues él se dio cuenta que es un proceso bastante demorado porque se toman en cuenta caso puntual, caso por caso, y de hecho de las 5 fichas que yo tenía
pues solo alcanzamos a depurar 2. Entonces sí tratemos de cumplir con con las evidencias que se pactan dentro del proceso formativo. No sé si alguno tenga alguna pregunta de este proceso. No, señor. ¿No? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, pues vamos a socializar las evidencias del día de hoy. Son evidencias bastante sencillas. Voy a compartirles por acá pantalla y vamos a mirar lo que es el cronograma de la ejecución. Listo, por favor, me confirman si ya están viendo la pantalla. ¿Ya están viendo, muchachos? Sí, señor, sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, la semana pasada pues, veníamos trabajando con lo que era el informe de entregables para el proyecto, que era todo lo que nosotros vamos a, valga la redundancia, a entregar dentro de todo este desarrollo. También había una evidencia referente a la parte conceptual de UML, unas evidencias bastante sencillas, espero pues que ya las tengan realizadas. Si tienen alguna duda, pregunta, pues no duden en escribirme, yo con gusto les respondo. Estamos trabajando hoy las evidencias de la semana número 4, donde tenemos 2 evidencias como tal. Esta semana va desde el 30 hasta el 6 de julio, para que lo tengan en cuenta. Pues vamos a desarrollar 2 evidencias que también son sencillas. Vamos a realizar acá el diagrama de componentes a nivel algo general, no tan específico. Y pues con eso, pues ustedes podrán desarrollar esta evidencia, que es la primera acá, que tenemos acá. La siguiente ya es un taller investigativo, entonces es muy sencillo. Voy a subrayarlas por aquí para que las puedan hacer ese seguimiento. Listo. Entonces, la primera evidencia de la guía número 4, de la semana 4, hace referencia a desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. Pues vamos a buscarlas en la guía de aprendizaje. Y la otra es un taller sobre arquitectura de software. Mira esta, y vamos a realizar un ejemplo puntual de esto, con el mismo ejemplo que hemos venido trabajando todas las veces. Pues vamos a mirar la guía. Aprendizaje número 4. Y vamos a buscar la evidencia. Verme aquí porque hay un documento que sí deben leer como tal para el desarrollo de estas evidencias. Buscamos. Aquí, por aquí, aquí, por aquí. No sé por qué al darle enter no lo busco, no encuentro nada de esto. Ahí está. AA2, EB, EB5, EB05. Aquí aparece la EB05, nuestra baja. Bases conceptuales, eso ustedes ya la realizaron. Diagrama. Bueno, en la guía hay una evidencia que nosotros no vamos a desarrollar. Esta evidencia es la EB04, que se llama diagrama de clases del proyecto de software. Nosotros ya la habíamos hecho en una guía anterior, creo que fue la guía de 2. Entonces, esta evidencia como tal, en plataforma creo que no les aparece. Si alguien puede verificar que no aparezca la evidencia, o si está, por favor me confirma para quitarla, para que no puedan ahí incurrir en una equivocación y suban la evidencia donde no es. ¿Listo? Voy a seguir bajando por aquí, no sé por qué la B05 no me la dejo ver. Y acá está. Dice, evidencia de desempeño 1095 A2 EB05, desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. Dice acá, se entiende por arquitectura de software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Desarrollar la arquitectura de software teniendo en cuenta los siguientes criterios. Pues tienen que leerse diseño de patrones de software. Eso donde lo encuentran, pues ya saben que en el material de apoyo van a encontrar diseño de patrones de software. Pues muy seguramente acá les hablen sobre
el diagrama de componentes y les hable sobre el diagrama de despliegue. Son dos diagramitas que vamos a realizar en los elementos venideros, en las evidencias venideras. Y acá está, diagrama de componentes y diagrama de despliegues. Entonces, tenemos que leernos este documento para ver cómo se realiza ese elemento. Entonces, mira acá. Incorporar patrones de diseño propendiendo en mejoras prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Dice acá, elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. Elaborar la vista de despliegue del software para determinar las condiciones de la implantación de la solución informática. Esta partecita de acá no la vamos a hacer en esta evidencia. ¿Por qué? Porque es que más adelante, en otra evidencia, está nuevamente el diagrama de despliegue. Entonces, en esta parte solo vamos a hacer diagrama de componentes. Y más adelante, cuando lleguemos a la semana de 6, pues ya vamos a hablar como tal del diagrama de despliegue. Pues en esta evidencia, únicamente vamos a entregar diagrama de componentes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas se remiten solo a la guía, no en las sesiones virtuales, y me entregan otra cosa totalmente diferente. De hecho, en el mensaje que les envié al correo, yo les indicaba que las evidencias debían venir acordes a lo que se explica en la sesión en línea. ¿Listo? Dice acá, elegir herramientas necesarias para optimizar procesos. Pues lo que vamos a hacer en esta evidencia como tal es construir el diagrama de componentes y pues eso es lo que vamos a entregar. Tenemos que tener en cuenta las normas básicas de entregar evidencias, donde tenemos que poner una portada, una introducción y unas conclusiones y el cuerpo del trabajo, que sería el diagrama de componentes. Lo que entregamos es en formato PDF. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Listo. Profe, Señora. estás diciendo que la que no vamos a entregar es la A2 evaluación 4. Sí, señora. Sí aparece. ¿Sí aparece? Listo. Sí, señor. Entonces, tranquila, yo la elimino para que no se equivoquen por ahí cuando estén subiendo como tal la evidencia. Es que esa evidencia ya se realizó anteriormente, es el diagrama de clase, entonces no vamos a realizarla como tal. Ok. Listo. Bueno, entonces yo me encargo de borrarla para que no les aparezca ya. De igual forma, en las entregas, cuando les envíen el reporte, no les va a aparecer. Listo. Entonces vamos a hacer el proceso de un diagrama de componentes para el software que siempre les he socializado acá, el cual es recolectando requisitos, que se llama ArchiveBox. Voy a abrir por acá el Drive y vamos a trabajar con la aplicación del Drive. Esto no es. Vamos a ver. Drive. Y abriendo la aplicación. Bueno, entonces les hablo un poquito del diagrama de componentes. Ese diagrama de componentes lo que hace es mostrar la organización y las dependencias entre los diferentes elementos de las capas del software que nosotros vamos a construir. Nosotros tenemos, digámoslo así, una capa que va a ser la parte del frontend, otra capa que va a ser la parte del backend y otra capa que va a ser la parte de la base de datos. Esos tres elementos pues, van a estar conectados entre sí para permitir llevar o traer información y pues, jugar con la información que está almacenada en la base de datos o que se está llevando a la base de datos o que se está sacando de la base de datos. Vamos a abrir por acá. Draw.io y vamos a realizar como tal ese diagrama. Dentro del sistema que yo les decía, pues yo tenía como tal una parte de login. Seguimos hablando de un proceso de ventas de cajas, seguimos hablando de unas solicitudes, de un área de solicitudes de pedido, y tenemos también un área de envíos. Voy a crear en blanco, como la acá,
Listo. Entonces, acá en estos elementos nosotros tenemos, ya sabemos que acá tenemos los elementos de UML y pues dentro de acá tenemos lo que nos muestra como tal un paquete. Yo voy a dibujar 3 paquetes haciendo alusión a lo que es el frontend, otro lo que es el backend y otro es el que, lo que hace la base de datos. Vamos a decirle acá que estos son el frontend. Y al otro. Y esto va a ser la parte del y lo otro va a ser la base de datos. Base de... Listo. Entonces, nosotros dentro de cada uno de estos módulos, digámoslo así, tenemos diferentes componentes. Nosotros hablábamos que el sistema, ese de ArcadeBox, me permitía a mí un control de acceso, es decir, un login. Entonces yo voy a tener un componente o un módulo que va a permitirme a mí realizar ese proceso de validar la identificación. Entonces, desde la parte del frontend, yo tendría un componente que me manejaría todos los elementos del login. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Una vez yo puedo loguearme a mi aplicativo, pues yo ingreso a una página principal, a una vista principal dentro del frontend o dentro de mi interfaz gráfica, la cual va a ser el menú, o la que va a tener, en esa vista principal va a tener un menú donde puedo acceder a las diferentes funcionalidades de mi aplicativo. En este caso le voy a poner acá por el menú. Y después de ese menú, voy a poner acá las flechitas, porque como lo decía ahorita, pues nosotros tenemos interacción entre los diferentes módulos que tenemos del diagrama de componentes. Entonces nosotros tendríamos interacción entre el login y este menú principal, que es donde nosotros pues podemos ir a los diferentes elementos del entorno gráfico de nuestro aplicativo. ¿Qué más tenemos? En mi casa, pues en mi caso tengo un área que es enfocada a las ventas. Toda esta parte son los diferentes módulos que tengo. ¿Qué más tengo? Tengo un área que está enfocado a la parte de solicitudes, que es donde el usuario va a poder ingresar a hacer las solicitudes de fabricación de cajas personalizadas. Solicitudes. Podría tener otra que haga referencia al inventario también. Y finalmente tendríamos otra que va a ser el seguimiento a los envíos. ¿Sí? Entonces, desde aquí, una vez me logueo, puedo ver el menú principal y del menú principal, pues yo puedo acceder a los diferentes elementos, ya sea solicitudes, ya sea ventas, o ya sea, o ya sea la parte de envíos. Entonces, estos serían todos los componentes, pues no están todos porque lo estoy manejando a nivel general. Yo puedo especificar como quiera, ¿sí? Entre más explícito yo sea, pues mucho mejor, porque esto pues lo va a ver el equipo de desarrollo y es una guía de cómo va a estar constituido nuestro sistema. Entonces acá nosotros estamos viendo los elementos que interactúan dentro de la parte del frontend. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? O sea que ese sería como el menú de la página o plataforma. Sería la parte, el entorno gráfico o los diferentes elementos que van a ser parte del entorno gráfico de Ah, los mi componentes, sí, señor. aplicativo. Sí, señor. Señor, el Empezamos login, el por el menú, login. la parte de ventas, solicitudes y envíos. Sí, señor. Empezamos por la parte del login porque sin validarnos no podemos ingresar a todas estas partes. Aunque la idea es que un cliente sin validarse pudiera entrar a la parte de ventas, que es donde van a estar todos los elementos, la parte de solicitudes, pero no a la parte de envíos. Exactamente, más que todo cómo funciona una plataforma hoy en día, que puede cualquier persona, digamos, entrar a la página o la plataforma y revisar, digamos, como así los productos.
Sí, señor, tal cual, Y como sí, Mercado Libre. sí, sí, Sigo como Mercado Libre, perfectamente. que a la hora de usted querer comprar un producto, pues ahí sí tiene que pasar por un sistema de login y todo eso. Exactamente, proceso de registro para dar los datos para el envío de los productos. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro del backend, nosotros también tenemos pues, diferentes paquetes, ¿cierto? Que son los controladores, ¿sí? Es decir, los que se encargan de realizar la lógica de estos elementos o esta información que se está llevando a la base de datos. Y recuerden que cuando hay un proceso de login, pues debe pasar algo en la lógica que está detrás del frontend, que coge esos datos, los compara con una base de datos y me va a decir, ah, bueno, sí, esta persona puede ingresar o no puede ingresar, ¿sí? O debe cambiar la contraseña, o debe registrarse, o, ¿sí? Entonces, eso todo va dentro del backend, pero pues los elementos o los paquetes que yo tengo acá están relacionados con cada uno de los paquetes más grandes como el backend y de la base de datos. Entonces, ejemplo, nosotros tenemos acá, yo lo digo en nosotros miramos acá, pues nosotros vamos a tener una interacción entre toda la parte del login y tendríamos acá un componente o un paquete, digámoslo así, dentro de mi sistema o dentro de mi desarrollo, que se va a llamar el controlador del login. O toda la lógica detrás de ese acceso al aplicativo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener conectados o en interacción los elementos o los datos que nos están enviando desde la parte del login, ¿sí? Que se están recogiendo desde el formulario de login y van a interactuar con el control del login que hace parte del backend. Pero, pues, ¿qué más va a pasar? Nosotros también tenemos un paquete que hace referencia a ¿qué? Que hace referencia como tal a una tabla. Pues base de datos. Exactamente, una tabla dentro de la base de datos. Aunque aquí creo que este es este. Es mejor. Dejémoslo así tal cual. Este paquetico que tenemos acá, o este componente, pues ya va a ser referente a quién, a una tabla. Entonces yo le voy a poner acá tabla usuarios. Pues esa tabla de usuarios pues va a interactuar también con el login. Y pues básicamente ahí es donde se verifica la, la coherencia o que sí sean los datos que se están registrando para permitirle el acceso a esta persona. Si nosotros lo viéramos así, pues esta comunicación básicamente no tiene este solo sentido que estamos viendo acá, sino es bidireccional. Yo Un puedo llevar círculo, la como es un información círculo. y de igual forma, pues puedo devolverla para permitir el acceso. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, pues de acuerdo a los permisos que yo tengo, porque yo puedo tener diferentes tipos de usuarios o roles, entonces le permito acceso a diferentes elementos. Acá yo podría tener algo que se llame, no sé, clientes, un módulo de clientes, donde pueda editar los diferentes clientes que tengo, o un módulo usuario donde pueda editar los diferentes elementos de usuario según el perfil que esté ingresando al sistema. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, esto sería la parte del login, que sería el control del login para el backend. También tenemos una parte que es el control de ventas. Ese control de ventas, pues es el que se va a encargar de traernos y llevarnos los diferentes elementos que yo ya tengo para mostrar, que son los productos. Pues también se va a llamar como control ventas. Y en la parte de ventas, pues este módulo, en la parte de la base de datos, este componente también va a interactuar con otras tablas. ¿En el caso de qué? Por ejemplo, si yo quiero registrar una venta, pues yo tengo que tener una tabla que se llame ventas para almacenar la información de los diferentes productos que se vendieron y el total de esa venta que generó. Tendría acá una tabla que se llama ventas, en mayúscula, tabla ventas. De igual forma, ¿qué más va a ir o qué más va a interactuar con esas ventas? Pues los productos, ¿cierto? Entonces también tendría otro elemento, otro componente que se va a llamar productos.
tabla de productos. Y si lo miramos así, pues también tendríamos una tabla que se llama clientes. Recuerde que esto, si nosotros lo miramos hacia el diagrama de clases, pues vamos a tener una herencia donde los usuarios pues pueden ser administrador, puede ser cliente, puede ser vendedores, y yo voy a tener una tabla finalmente que se llame clientes. Entonces, ese control de ventas pues va a ser el proceso de relacionarme los diferentes productos que tengo dentro de la base de datos. También me va a mostrar la información referente a la totalización de las ventas, la fecha en que se realizó y quién está realizando o comprando ese elemento. Acá también podríamos tener como tal una tabla que haga referencia a los clientes. Entonces acá tendríamos que conectarlos entre sí. De la parte de ventas, nosotros podríamos tener interacción con el control de ventas, que es el que se encarga de sacarnos esa información, y el paquete de ventas, pues tiene que tener interacción con lo que es la parte de productos, para relacionarlos en la venta, la parte de la tabla de ventas para llevar la información de totalización, y la parte de la tabla clientes para llevarle la información de qué persona está realizando o está comprando determinado elemento. Es así, nosotros vamos relacionando los diferentes componentes de nuestro sistema. Pues esos serían los diferentes que tenemos ahí. ¿Qué más nosotros tenemos? Pues el área de solicitudes. Entonces, así como tenemos acá una parte de solicitudes, mire que los elementos que estamos poniendo acá van a ir como con el mismo nombre, solo que va a ser la C antes del nombre que hace referencia al control, que es la parte lógica. Entonces, vamos a crear acá otro. A crear otro que se va a llamar el control de solicitudes. Control de solicitudes. Y ese control de solicitudes pues, va a interactuar también con el cliente, ¿cierto? Porque nosotros, quien nos está realizando una solicitud es el cliente. Y también va relacionado con el menú de solicitudes, porque allá el cliente va a poder hacer seguimiento a las solicitudes de las cajas y ver en qué proceso de elaboración está determinada caja. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a tener una tabla que se llame solicitudes. Solicitudes. Y pues él va a interactuar también con este proceso. Una flechita. Una flechita aquí. Las solicitudes irían también con la tabla solicitudes para llevar o traer información. Y finalmente, pues tenemos también un módulo que hace referencia a los envíos. Sería control envíos. Y desde acá, lo mismo, tendremos una interacción entre la parte del frontend, que hace referencia a la parte de envíos, y la parte del control de esos envíos. Ahí pues ya estará la lógica referente al API que nos permita a nosotros vincularnos, no sé, con Interrapidísimo, con Servientrega, y nos permita hacer seguimiento con los envíos que nosotros tenemos. Y también pues tiene que tener tabla de la base de datos con la información de envíos. ¿Qué otra haría parte de la parte de envíos? ¿Qué otro módulo tendría la parte de envíos? Ustedes crean acá, en la base de datos. ¿Qué otro elemento, qué otro paquete acá de la base de datos estaría interactuando con la parte de envíos? La de clientes no, La de porque clientes, ¿sí? digamos, claro, porque Exactamente. digamos, sí se puede analizar, digamos, de qué cliente está el envío. Exactamente. Para que él pueda revisar
esa compra que está realizando. Tengamos presente también la información de a dónde se está enviando determinado producto. Pero también tendría, digamos, como acceso a parte de, la parte de productos, ¿no? Como para saber qué producto es. Entonces, básicamente bueno, sí, podríamos relacionarlo a productos para saber cuál es el producto que estamos enviando. ¿Sí? Podríamos generarlo ahí también, para que Sí, dentro pues, del o seguimiento, sea, sí, claro, así como, digamos, tipo Mercado Libre, que usted, digamos, ahí en la parte cuando usted ya compra un artículo, le dice qué producto es, sí, como el y carrito, se le muestra el sí, producto ahí. exactamente, qué producto es, quién es el cliente y todo eso. Pues acá también podríamos tener el área del producto. Bueno, y ustedes entenderán los garabatos que están acá montados encima de otros para que puedan realizar como tal ese Eso producto. iba a decir, Entonces, si eso ustedes iba a decir, entienden, señor, eso iba a decir que literalmente el que haga estos diagramas es el que va a entender. sí, claro, porque es que las líneas, si lo vemos ahí, pues quedan superpuestas y uno como que, uy, pucha, ¿para dónde coge esto? ¿Coge para ventas o coge para productos? ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes en esta evidencia pues hagan esto, que es la interacción. ¿Sí? El diagrama de componentes lo que nos muestra es la interacción que nosotros tenemos entre las diferentes capas del proceso de software. Pues tenemos la parte gráfica, la parte lógica y la parte de la base de datos que van a estar interactuando entre sí en todo momento para traer o llevar información y poderla mostrar al cliente. De hecho, pues, si nosotros vemos los productos, tiene que ir a buscar a una base de datos para mostrar los diferentes elementos. Si ese proceso de ir a buscar la información falla, pues acá nosotros no vamos a poder ver los diferentes elementos que querramos buscar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la interacción entre las tres capas. ¿Preguntas? No, señor. ¿No? ¿Claro? Bueno, pues esta Y es la esto le da primera uno, evidencia. Señor. esto le da uno como digamos, al que vaya a desarrollar o al equipo que vaya a desarrollar, sea o freelance o como tal un equipo, un panorama de cómo va a estar conectado todo el sistema, ¿no? Exactamente. Por eso son tan importantes este de componentes. El de componentes nos muestra prácticamente es cómo va a estar conectada la parte lógica del sistema. Y el de despliegues nos muestra cómo va a estar conectada la parte física del sistema. Entonces, cuando ustedes lean allá sobre despliegue, pues allá les va a decir, bueno, es que va a haber un servidor web, va a haber un servidor de base de datos, va a haber un espacio para el hosting, van a haber determinados clientes, ¿sí? Y entonces ahí nosotros mostramos los diferentes elementos y los diferentes protocolos que hay de comunicación entre ese hardware. ¿Sí? Esto es cómo está conectada la parte lógica del sistema y el de despliegue, pues es cómo está conectada la parte física del sistema. Esto no va aquí, que dice dispatch, ¿sí? Así el nombrecito. Pues esta sería la primera evidencia que nosotros tendríamos que realizar. Pues para esto, pues nosotros ya debemos saber qué elementos vamos a desplegar dentro de la vista del frontend. Nosotros ya hicimos por ahí algo de la base de datos, entonces ya sabemos más o menos cuáles son las tablas que nosotros vamos a tener dentro del sistema. Y la parte del control, pues básicamente se trabaja es hacia la parte del frontend con los diferentes, simplemente se manejan como los mismos, digámoslo así, pero poniéndoles el C que hace referencia a controlador, que es el que maneja la lógica. Y ahí pues es donde nosotros vamos a tener los diferentes métodos, que son las operaciones que vayamos a hacer como consultas a la base de datos. ¿No? Bueno, esta sería la primera evidencia como tal, que es diagrama de componentes. Mire que yo les pongo acá diagrama de componentes, porque más adelante está el diagrama de despliegue. Y ahora vamos a mirar la siguiente que hace referencia a taller de arquitectura. Profe, pregunta, Señor, esta primera evidencia la podemos realizar, digamos, con cualquier tipo de ejemplo de cualquier sistema, no necesariamente una de ventas. pues lo ideal es que lo realicemos con el del proyecto. Ok. Lo ideal es que este sea para el proyecto que estamos desarrollando. Por eso yo les hago aquí el del ejemplo que siempre les he puesto.
sea, desde el que estamos desarrollando el de ventas, sí, señor. Exactamente. Si el de Ah, usted es bueno. de ventas, pues lo hace ventas. O si quiere realizarlo de otra forma porque le parece que el de ventas le queda igualito al mío, pues puede escribirme ahí un comentario, profe, voy a hacerlo otro como para tener una visión más amplia del diagrama de componentes y no hacer el mismo ejemplo de la clase. Pues de hecho considero que, digamos, una plataforma de ventas, esto es como un programa que le puede, digamos, a uno enseñar de todas las partes de la conexión de un sistema, tanto frontend, backend y tablas de datos, porque pues una plataforma de ventas tiene todo eso. Sí, señor. Ah, listo, profe, entonces de ventas. Háganlo, lo voy. Listo. Voy a cerrar esto por aquí y vamos a mirar la otra evidencia. La otra evidencia nos dice que es un taller sobre arquitectura de software. Vamos a mirar acá. Entonces sí les recomiendo que le den lectura a este documento donde están los diferentes elementos, todos los diferentes diagramas. Y, aquí la buscamos y la siguiente. Entonces la siguiente evidencia nos dice acá, taller de arquitectura de software. Dice, elaborar un taller sobre arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Elementos a tener en cuenta en la actividad. ¿Qué entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Pues si se fijan ustedes, es algo más investigativo. En esto, ustedes tienen un material acá sobre donde hablan de arquitectura de software, ya lo miramos, pero la idea es que complemente esa consulta que va a realizar con diferentes elementos en la web o libros que encuentre. Producto a entregar, taller de arquitectura de software, se debe seguir las normas básicas de presentación de documento escrito, es decir, documento mínimo, portada, introducción, conclusiones, y lo entregamos en formato PDF. Entonces, si miramos este acá de taller de arquitectura de software, la información que nosotros necesitamos para desarrollar ese elemento está acá. Dice conceptos, tecnologías y arquitectura para el desarrollo. Si nosotros abrimos este documento, pues allá vamos a tener toda la información. ¿Sí? Mire que dice acá, introducción, la internet y la web, introducción a las tecnologías para el desarrollo, introducción a la arquitectura orientada a servicios. Entonces, acá lo que nos muestra es cómo va a estar estructurada, básicamente lo que nos dice la arquitectura de software, es como el plano que va a seguir eh, ese desarrollo para distribuir la información que nosotros tenemos o los diferentes elementos de nuestro sistema. Entonces acá nos hablan de diferentes tipos de arquitecturas de software. ¿Sí? Que es la arquitectura enfocada a servicios, que es la que se maneja con URLs donde se consultan o donde se consumen los diferentes métodos del sistema. Y así, pues nosotros vamos mirando diferentes tipos de tecnologías, de arquitecturas para el desarrollo de software. Dice arquitectura orientada a servicios, por la que nos dijo. Entonces, la idea es que ustedes le den lectura al documento pues, para fundamentarse y poder eh, responder esas preguntas del taller que se está realizando. No sé si tengan alguna pregunta sobre eso. Este apartado es como la parte de la arquitectura del software, ¿cierto? Sí, señor. Es prácticamente todo sobre arquitectura de software. Pero como les digo, tratemos de complementar esa consulta que vamos a realizar con otras fuentes de información. Que no todo lo que está acá es lo que es. O sea, sí es información fiable, pero pues pueden complementarla con otra cosa. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, esas son las dos evidencias que tenemos para esta semana. Y que hoy, por lo que es festivo, la gente como que reacia a conectarse. Ya volveremos a la normalidad. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, pues, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta, pues agradezco por su asistencia
y pues nos veríamos la próxima semana. Ya saben, si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, pues me la pueden hacer saber al WhatsApp y yo con gusto se la respondo. Profe, pregunta, ¿el software que estamos construyendo como tal es un sistema de ventas de cajas? ¿Entendí? No, no, pues ustedes recuerden que ustedes están haciendo un proceso, ¿cierto?, de requerimientos y demás en el cual van a fundamentar ese desarrollo. Ok. El que yo les pongo acá de ejemplo es uno de ventas de cajas ahí, ¿sí? Es como Ok. O sea, yo digamos, yo ya como tal, yo ya tengo una plataforma montada hace un tiempo y la quiero, digamos, montar como un sistema de ventas. ¿Puedo coger también ese sí, ejemplo? sí, claro, Ah, claro. listo, listo. Recuerden que nosotros vamos trabajando todo un proceso desde la guía número 1, desde un Sí, sí, proceso señor. de adquirir los requerimientos, ¿cierto? Obtener los requerimientos y fundamentar ese desarrollo. Lo Sí, ideal sí, es que señor, sí, con señor. esos requerimientos que hemos trabajando, pues nosotros sigamos trabajando todo el proceso. Sí, porque es que en un principio yo lo había comenzado como, digamos, una tienda de venta, digamos, de productos tecnológicos como celulares y cosas así. Sí, como Pero un sistema post, digámoslo así. sí, como de venta de teléfonos, pero quisiera como modificar el tema de, pues, va a seguir como temas de venta, pero sí, Ujú. digamos, como cambiar el concepto de que no sea como tecnología, sino que sean más que todo como servicios. Ah, bueno, sí, de igual forma Ah, lo listo, podemos profe. realizar. Listo, Bueno, profe. Gracias. bueno, con gusto. Entonces, pues muchachos, estaríamos finalizando la sesión. No queda más que desearles una feliz semana y una muy buena noche. Igualmente, profe, gracias. Listo, con gusto. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias, que estén bien. Bueno, con todo gusto.